El tema de hoy está relacionado con la inteligencia de los negocios. No podemos excluir uno de otro. Básicamente, el manejo de la inteligencia de los negocios radica en tener un contexto correcto del manejo de la información. Las empresas están, por decirlo de una manera, están llenas de datos. Tenemos datos en demasía a veces. Cada vez que se realiza una operación, llámese una venta, una compra, un manejo de producción, un movimiento de almacén, una cobranza, un manejo contable, cualquier operación, cualquier proceso desarrolla un conjunto y se maneja un conjunto de datos. El Disculpe, asunto es aquí... aún no podemos visualizar su pantalla, por favor. Ya, perdón, disculpen. A ver, vamos a No se ver. preocupe. He compartido. ¿Ahora? Perfecto. Perfecto. Podemos continuar. Disculpe, muchas Ok, gracias. muy bien. Entonces les decía que el objetivo aquí es entender cómo es que se debe manejar la información. O sea, para tomar decisiones, las empresas no necesitan datos, necesitan información. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo es que podemos obtener información en un océano de datos? La idea aquí es crear una estructura de trabajo de tal manera que cuando querramos saber algo de nuestra organización, se lo preguntemos a través de los KPIs. Por ejemplo, llegamos a nuestra organización, trabajamos en... Se volvió a compartir, creo. A ver. Perdón. Problemas con esto. Correcto, posiblemente sea un problema de internet. Ya. Les decía, llegamos a nuestra organización y se necesita esto. El gerente dice, necesito saber qué clientes nos compraron el producto Losartán, quién lo vendió, de qué laboratorio vendió, porque podríamos tener diferentes laboratorios, en qué ubiceo sucedió esto, distrito, provincia, departamento, zona, y lo quiero saber por cada semana del año 2023. Esto, señores, es un requerimiento de información. El necesitar saber es sinónimo de tener o querer tener conocimiento. El conocimiento solo se logra teniendo información. ¿Sabían ustedes que la información es el recurso más importante que tiene una organización? Pues sí, porque si se necesita saber es porque se quiere tomar una decisión respecto a eso. Probablemente el producto Losartán no se está vendiendo de un determinado laboratorio en la medida que quisiéramos hacer. La gerencia necesita ese conocimiento. Entonces, ¿somos capaces de darle eso? ¿Somos capaces de darle información? Porque no lo quieren para mañana ni dentro de 2 horas. No, lo quieren ahorita. Necesitamos saber cuánto, por ejemplo, se ha pagado de comisión a los mozos. Pues ustedes saben que hay restaurantes donde los mozos ganan una comisión por determinados platos que ofrecen a los clientes. Y esto lo quieren saber cuánto estamos pagando de comisiones, probablemente para mejorarlas o de repente para optimizar algunas cosas. Y esta información la quieren incluso por turno, mañana, tarde, noche, e incluso por cada día. ¿Somos capaces de darles eso a la empresa? ¿Podemos darle eso a la empresa? Eso es información. Ellos requieren información. O de repente estamos en una institución educativa y hemos tomado una evaluación docente y ahora nos preguntan o quieren saber cuántos docentes de esa evaluación están en los grupos de eficiencia, de buenos, de regulares o de malos. E incluso lo quieren saber por escuela profesional y incluso en términos porcentuales. Esto, señores, es requerimiento y es un requerimiento de información.
O sea, la información proporciona conocimiento. El conocimiento le genera a la empresa una capacidad para tomar decisiones. Nuestro curso de KPI está orientado a eso. Veamos cómo procede esto. Los indicadores pueden medir, por un lado, la eficiencia, es decir, el empleo de los recursos. Estoy usando los recursos adecuadamente, porque resulta que el concepto equivocado de eficiencia es emplear el recurso al 100%, ya quedó en desuso. Los recursos se tienen que usar de manera óptima. O sea, no necesariamente tengo que poner a trabajar a todos mis recursos al 100%, porque en una empresa existe el criterio de dependencia operativa, dependencia funcional. Por lo tanto, seguramente tendremos un cuello de botella. Y quien lleva el ritmo es el cuello de botella. Por lo tanto, decimos uso racional, inteligente de los recursos. Tenemos que medir cómo vamos en la eficacia, o sea, en la satisfacción del requerimiento, porque el cliente solicita muchas cosas, algunas explícitas y otras implícitas. ¿Podemos medir eso? Necesitamos medirlo. Necesitamos medir la suma de ambos, tanto de eficacia como de eficiencia, a través de la efectividad. Es decir, el impacto hacia el cliente, la evaluación de la utilidad para la empresa. Tenemos que medirlo, porque en cualquier momento las preguntas van por ese nivel. Es decir, cuando alguien nos hace una pregunta, está requiriendo información. Entonces podríamos decir que la información es la respuesta a una pregunta formulada. Los datos están allí. Los datos no son útiles hasta que no toman una direccionalidad. En el curso tenemos que orientar a que esos datos se estructuran de tal manera que le generen a cualquier usuario una posibilidad de pescar esa información. Es como si tuviéramos una gran laguna construida de tal manera que cuando alguien quiere pescar el gerente, quiere pescar el administrador, quiere pescar el vendedor, quiere pescar el jefe de almacén, lo pueda hacer con la facilidad del caso. Es decir, que sea a nivel, técnicamente hablando, sencillo, flexible e intuitivo. Y para eso necesitamos la inteligencia de los negocios. El modelo que nosotros planteamos en el desarrollo del curso está de alguna manera puesto aquí, en esta diapositiva. Los proveedores, que pueden ser internos o externos, proporcionan el insumo. Quiere decir que la información que sale de un proceso es insumo para otro proceso, si es que estamos hablando de procesos internos. Entonces, los insumos tienen que ser medidos en su eficiencia. Personas, insumos, máquinas, tiempos, disponibilidad, dinero, motivación, instalaciones. O sea, hay que estar midiendo eso. El proceso, por su naturaleza, desarrolla un conjunto de actividades que originan la necesidad de medir la eficacia de estas actividades, es decir, calidad, oportunidad en la entrega, amabilidad, confiabilidad, quejas, incluso satisfacción del cliente, no solamente externo, sino también interno. Y esta eficacia no tiene mucho sentido si no le llega al impacto al cliente, es decir, rendimiento, productividad, beneficios, impacto. Entonces, en el curso tratamos de llevar este enfoque en el proceso gerencial, porque ustedes saben que los KPIs en realidad parten de un plan estratégico. Las organizaciones tienen una misión y tienen una visión. Para ir de la misión, ¿cómo somos?, a la visión, ¿cómo es que queremos ser?,
hay una carretera que construir. Esa carretera se llama plan estratégico. El plan estratégico se hace por etapas, como decir, tramos de esa carretera. Cada vez que avanzamos un tramo, tenemos que medirlo. Allí entran a tallar los KPIs. Es decir, nosotros generamos indicadores que nos digan cómo va ese avance, cómo vamos avanzando hacia esa visión en la que nos hemos planteado desarrollar. Entonces tenemos que ir desarrollando los KPIs de a pocos, de tal manera que un KPI que se usó en un determinado año puede ya no ser útil en otro. Es decir, están contextualizados. ¿Cuál es la idea principal? Si el KPI es un indicador clave de desempeño, en realidad son métricas que nos dicen cómo vamos en la actividad, cómo vamos en el proceso, hemos llegado, cuánto nos falta para llegar, en realidad podremos llegar, tenemos la capacidad de hacerlo, y si no hay que corregir. ¿Y qué pasa si no llegamos a la meta planteada? ¿Podremos llegar de otra manera? ¿Podremos cambiar algún rumbo? Para eso sirven los KPIs. Es decir, el indicador clave de desempeño lo dice. Dice en términos evidentemente críticos cuáles son los factores que debemos mover, movilizar o cambiar para poder llegar a la meta. La idea es pasar de una estructura como la que ven aquí, donde tenemos un montón de entidades dentro de la organización, porque uno mueve un producto porque lo vende, porque lo compra, porque lo usa para una producción, o sencillamente porque tiene que hacer algún ajuste físico, o porque al hacer el inventario hubo deterioro de algunos productos. Entonces, en las empresas, los procesos mueven lo que ustedes están mirando, que es un conjunto de entidades que están interrelacionados. Eso que están mirando se llama base de datos. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de llegar de esto a esto, por ejemplo. Nosotros estamos presentando ahí una información donde está dándonos las ventas totales que tuvo la empresa en cada año, cuál es el promedio de venta anual, de tal manera que este promedio puede servirnos como una comparación métrica de cómo estuvo cada año, cómo podría ser cada mes, cómo podría ser cada semana. Este es un ejemplo. O podemos de alguna manera enfocarnos, por ejemplo, clicar en el 2011 y mirar cómo es el comportamiento solo del 2011, cuál fue la venta real, porque aquí obviamente el dashboard que están ustedes viendo es un dashboard adecuado al criterio de espacio, porque nosotros podemos muy bien enfocarlo, ¿no? Si de repente queremos mirar solo el gráfico, estamos mirando solo el gráfico. Y esta información la podemos plantear en este estilo, que es uno de los primeros estilos que desarrollamos en el curso, a este otro, donde ya podemos comparar cuáles fueron las ventas netas, quitándole notas de crédito, lo que fuere, de acuerdo a la data que tengamos, cuál fue la venta del año anterior, cuál fue la meta que yo quiero lograr. Por ejemplo, me ubico en el 2011 y resulta que en el 2011 yo debí tener una venta de 380,000, ¿no? ¿Cuánto tuve el año anterior? ¿Cómo está? ¿Y cuánto creció o disminuyó, dado el caso? Y como ven ustedes, tengo aquí un semáforo que me va diciendo cómo está el comportamiento de mi venta, un conjunto de iconos semaforizados para poder indicar quién o qué vendedor o qué cliente o qué producto está jalando para abajo o está llevándonos arriba, ¿no? Esta información la tenemos pormenorizada en toda esa data que ustedes han visto, que luego la jalamos aquí. Nosotros usamos, por ejemplo, como ven aquí, Power BI, para extraer la información y hacerla más digerible, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver cómo es el comportamiento de cada mes
Podemos ubicarnos en el 2011. Y en el 2011 pasamos la meta establecida, que la meta la define la misma organización, producto de ese plan estratégico. Dice, nosotros queremos llegar a vender tanto, un 10% más cada año, por ejemplo. Entonces tendríamos que hacer una comparación en el tiempo de lo que yo vendí este año en comparación a lo que vendí el año pasado. Entonces, por ejemplo, acá, enero superó la meta en comparación a enero del 2010. Febrero estuvo en un criterio ámbar, es decir, en el límite, que debería preocuparse, ¿no? Igual marzo, igual abril. Esto, evidentemente, puede ser actualizado al día, ¿no? De tal manera que usemos paquetes que nos permitan jalar esa información, actualizarla y presentarla en un dashboard como lo están mirando. No solamente por mes, sino por la dimensión vendedor o por la dimensión cliente. Y si esto lo quisiéramos de repente ampliar o pormenorizar, lo podríamos agilizar. Entonces, esta comparación solo es posible porque la data que está puesta en la organización, nosotros la canalizamos a través de esquemas de información. Creamos los esquemas de información para que podamos extraer y hacer las comparaciones. Porque si, por ejemplo, aquí estamos mirando que tenemos 5 años de data, ¿no? Esa data seguramente está desarrollada en varias entidades. Tenemos una entidad clientes, que la estamos mirando allí. Tenemos una entidad empleados o vendedores, ¿no? Tenemos una entidad venta como tal, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a mover la información, la canalizamos a través de esas estructuras. Es decir, en nuestro curso nos preocupamos de hacer esa construcción de tal manera que esto aparentemente enmarañado, una red de data que ustedes la vieron hace un momento, la pasemos a algo tan sencillo como lo que están mirando. Entonces tenemos la facilidad de crear una información sin necesidad de que la persona que va a tomar la decisión se complique. Él solo tiene que clicar y mirar qué es lo que ocurrió para tomar la decisión. Por ejemplo, aquí estamos mirando que en el 2010 no llegaron a la meta y tiene que haber una razón, ¿no? Esto incluso, si estuviéramos hablando del 2023, podríamos estar hablando de febrero del 2023 en comparación a febrero del 2022. Entonces podemos tomar decisiones. Quizá campañas adicionales, quizá decisiones respecto a la forma como vendemos los productos u otras cosas. Por ejemplo, también tenemos la posibilidad de mirar esto a nivel de producto. Por ejemplo, si yo clico aquí en el 2011, estoy mirando que en el 2011 la cosa fue muy buena respecto a la mayoría de los productos. En comparación al 2010 o el 2008 en esta organización fue grave, un problema bastante serio, mejoró en el 2009 bastante y claro, si lo comparamos al 2008 definitivamente fue mucho mejor, pero si comparamos el 2010 con el 2009, la cosa fue mejorando, ¿no? Entonces, esto es una información que la gerencia requiere. Y solo le damos un clic y obtenemos un resultado. ¿Se dan cuenta? O sea, los contextos están creados de tal manera que cuando la persona que va a manejar este dashboard le dé clic, va a obtener una respuesta inmediata. Entonces, si yo, por ejemplo, me ubico, vamos a regresar, por ejemplo, aquí, y de repente quiero saber solo qué pasó con Daisy López, ¿no? Pasó esto, pero si yo clico
Solo el 2011 estoy mirando una comparación de ventas netas frente a ventas del año anterior. ¿Cuál fue la meta en comparación a la venta que yo tenía? Vamos a poner aquí 2011. Miren, yo vendí 5 millones, 5.74 millones. Esta data es real. ¿Ok? Son 5 millones que vendí el año anterior y la meta, porque era 10% más, era 5.50 millones. Como ven, se llegó a la meta y por lo tanto mi indicador, mi KPI de venta, me dice que estoy en un 104.46%. Lo que están mirando aquí puede parecer redundante porque lo estamos mirando acá y lo estamos mirando aquí, precisamente porque queremos explotar todas las formas posibles de presentar una información. La podemos presentar a través de letreros, a través de tacómetros, a través de indicadores, lo que nos dice aquí que nos hemos pasado 4.46%, por eso está en verde, o a través de iconos que están semaforizados. La semaforización es parte inherente a la ingeniería de la información. Nosotros seguimos un poco lo que Kaplan hizo en cuanto a ingeniería de información, hizo lo mismo a través de muchos años que se ha manejado, pero lo semaforizó. De manera que si la persona que va a tomar la decisión lo ve en color verde, no se preocupa. Si lo ve en ámbar, empieza a preocuparse, y si lo ve en rojo, pues debe tomar decisiones porque algo pasó ahí. Algo pasó ahí con Elizabeth Sevillano, algo pasó con Fernando Ramírez, que no cubrieron por lo menos la meta establecida, que es el 10% más. Y si esto lo queremos, por ejemplo, visualizar a través solo de un determinado vendedor, por ejemplo, Marlon, podemos ver que Marlon es una buena opción en la empresa porque está vendiendo bien, ¿no? Su meta era 119,000 y sobrado se pasó en un 300%, ¿cierto? Y lo estamos mirando todo de manera interactiva. Es decir, lo que pasa aquí se puede ver acá, se puede ver acá y se puede ver acá, ¿no? Esta es la gran ventaja de usar inteligencia en los negocios. Lo que ustedes están viendo es una construcción que los alumnos desarrollan en el curso y que lo vamos haciendo por etapas. Estamos conociendo los paquetes de la inteligencia de negocios para usar los KPIs, empezamos a tener una metodología para construir el KPI y finalmente aterrizamos en lo que ustedes están mirando. Y lo bueno es que hacemos un producto de su mismo negocio, ¿no? Si las personas trabajan digamos, en una empresa comercial, tienen un enfoque muy distinto a una empresa fabril y muy distinto a una empresa de servicios. Pero todos requieren información. Todos construyen KPIs. Y las organizaciones pueden plantear 1 o 2 KPIs anuales y pueden llevar un control a través de esto que están mirando, que se construye a través de esa carretera de información que vamos haciendo en el desarrollo del curso. Bien, entonces aquí está, les dejo algunas ideas sobre a dónde queremos llegar y cómo es que queremos construir. Muy bien.